Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Aduanero, este espacio de reflexión del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. En esta ocasión vamos a conversar sobre conectando mercados, oportunidades y desafíos en las relaciones comerciales entre Ecuador y España. Para el efecto, tenemos el agrado de poder conversar el día de hoy con Karina Osejos. La entrevista. Ella es gerente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industrias de Quito y líder del Comité de Comercio Exterior. Querida Karina, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo, Fer. Qué gusto que es estar aquí en estos espacios para hablar de lo que a muchos nos interesa, el comercio exterior. Así es, muchas gracias, estimada Karina, una vez más bienvenida a este espacio y para nosotros es un gusto contar con alguien que está en el día a día del comercio exterior y que participa además de manera directa en el apoyo tanto a los inversionistas que vienen del otro lado del mundo como por supuesto también a las empresas acá del Ecuador. En ese sentido vamos a conversar hoy sobre 5 grandes temas. En principio queremos que nos cuentes un poquito sobre el rol y la misión que tiene esta Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito y nosotros sabemos pues que esta cámara tiene un papel clave sobre todo en la facilitación de las relaciones comerciales entre estos dos países. Desde su experiencia queremos que nos cuentes cómo ha evolucionado la misión de la Cámara en los últimos años y cuáles son las estrategias actuales para fortalecer precisamente los lazos comerciales entre estos dos países. Mira, quisiera empezar contándote algo importante. Nosotros somos una cámara española, pero somos una cámara oficial. A nosotros nos da la autorización de funcionamiento el gobierno de España. Obviamente, legalmente formados en el Distrito Metropolitano de Quito, el Ministerio de la Producción es el que nos rige aquí en Ecuador. Sin embargo, nosotros somos una institución sin fines de lucro que tiene que reportar a España todas las cosas que hace. Y bajo ese concepto seguimos muchos parámetros. Uno de esos es que la Cámara hasta el 2022 se regía solamente con los estatutos que eran validados y aprobados por España. En el 2022, que fue el año que ingresé a la Cámara, decidimos al seno de la Junta Directiva ya levantar un plan estratégico institucional y se aprobó en el 2022. Ahí recién pudimos plasmar una misión y la misión que elaboramos fue en base a lo que la Cámara era su giro de negocio. ¿Cuál era el objetivo principal de tener una Cámara de Comercio Española? Y era fortalecer las relaciones con España. Pero no solamente las comerciales, las culturales, las sociales, las gastronómicas, las educativas. Fortalecer todos esos vínculos que nos une, porque además nos une el idioma, que para ventaja nuestra nos favorece en muchos aspectos. Sobre eso nosotros construimos esa misión. ¿Y cómo nos definió? Nos definió de la siguiente manera. Una entidad sin fines de lucro, obviamente, que brinda servicios especializados de asesoría, promoción comercial y busca fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre Ecuador y España. A raíz de eso comenzamos a hacer un sinnúmero de cosas para fortalecer estas relaciones. Establecimos ciertas condiciones específicas que nos permitieron y nos permiten y nos seguirán permitiendo, si es que es así, construir esta relación. Yo creo que la estrategia más importante que nosotros tenemos es la relación público-privada. Somos fieles creyentes de que la relación público-privada es crucial para el crecimiento de un país, para las relaciones comerciales, la relación económica, el comercio, la parte científica, cultural y social. Nosotros hemos ido fomentando esta relación público-privada. Desde el 2022 la hemos ido anclando a nuestro núcleo como Cámara. Y nos ha dado muy buenos resultados. Ahora somos una Cámara que, a ojos de las instituciones públicas, somos una Cámara respetable, solvente, sostenible y con afiliados que respaldan esa labor. Lo que permite que crecer en inversión después. Entonces, hemos trabajado a través de nuestros comités en mesas de trabajo. Los eventos con autoridades, los encuentros empresariales, siempre están anclados a la parte del sector público. Consideramos que esa es la estrategia más importante que hemos tenido y que hemos desarrollado y fortalecido en estos años. La segunda estrategia que nosotros tuvimos fue la de capacitación. Somos fieles creyentes que la capacitación es el núcleo para que la persona, la empresa, la sociedad en general crezca. Nosotros implementamos las masterclass y los webinars. Pero no implementamos masterclass y webinar solamente con temas aleatorios, sino con temas del momento, relevantes, impactantes.
¿quiénes los dictan? Los dictan los propios afiliados. Porque nosotros somos un gremio que tiene más de 170 empresas afiliadas y cada una de esas empresas tiene profesionales de punta súper especializados. Entonces, ¿para qué recurrir afuera? Si tienes adentro todo, nacionales, internacionales, dentro de la propia Cámara. Entonces ha sido una fortaleza el plan de capacitaciones, porque a la vez nos ha permitido abrir puertas para otra clase de cursos que nos han solicitado las propias instituciones públicas, por ejemplo, la Secretaría de Alianza Público-Privadas. Instauramos un curso con ellos de cómo estructurar un proyecto APP, lo cual fue un éxito, rebasó los esquemas que esperábamos. Y la tercera estrategia que nosotros implementamos fue la visibilidad a los afiliados. Qué mejor que conocer quién está dentro. Implementamos estrategias, mecanismos digitales o impresos para que la gente que no conoce a la Cámara conozca de cerca a sus agremiados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿A dónde es el mercado, el nicho que ellos quisieran llegar? ¿Cuáles son los productos que ellos ofrecen, los servicios? Incluso los logros alcanzados. Hemos publicado a nuestros afiliados toda clase de aspectos importantes y relevantes que les permitan tener una mejor visibilidad y por ende un mejor negocio dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Y aplaudimos muchísimo la tarea que ha hecho la Cámara, principalmente porque el mes pasado también tuvieron su congreso, ¿no? Su congreso de comercio exterior, que lo pudimos ver de cerca y también tuvo mucha afluencia de personas y el interés. Creo que eso es uno de los que define uno de los objetivos que ustedes también están marcando en este momento, esa asociación entre públicos y privados, porque inclusive también fueron voceros del sector actual, del gobierno, etcétera, para comentar un poco de aduanas y comercio exterior. Por supuesto que sí, nosotros siempre nos definimos como apolíticos, porque además no importa quién esté en el gobierno, tenemos que seguir trabajando y ese es el objetivo de la Cámara. Sin duda hemos ido articulando durante estos últimos años eventos, congresos, foros que nos permitan no solo posicionar el nombre de la Cámara, sino articular ese camino, justo ese camino de relación que debe existir para un crecimiento. El Congreso de Comercio Exterior fue la primera edición, pero fue un boom, fue un éxito. Tuvo más de 100 personas asistentes, tuvimos 2 paneles súper importantes, que fue el de importación y el de exportación. No solo participaron nuestras empresas para poder ser voceros de lo que el Ecuador hace a través del sector privado, sino que los paneles estuvieron compuestos por el sector público también. Como digo, nosotros somos creyentes de esa relación que te permite crecer. Y además tuvimos una charla magistral, la primera de Daniel Legarda, exministro de Producción de Comercio Exterior, que es clave para estos temas, y trajimos también a la directora de IFEMA para la región de Ecuador, Colombia y Perú, que es Pamina González, que fue también un tema espectacular respecto a la internacionalización de la empresa y la participación en ferias, que sin duda es uno de los actores principales para poder internacionalizar una empresa y para poder participar de lo que es el comercio exterior. Qué bueno saber eso también. Total apoyo desde nosotros, porque también a hay que sumarle a la academia, como te comentaba. La academia, sí. Estos espacios generalmente son para poder realizar eso y sobre todo te comento total apoyo desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero para los próximos eventos que ustedes tengan planificado realizar. Nuestros miembros también pueden sumarse a este proyecto suyo o a próximos eventos para hacer una comunidad mucho más fortalecida. Y en ese punto también te quería preguntar, porque generalmente sí, las cámaras siempre están en la vanguardia de la información y eso es muy importante, sobre todo cuando un empresario debe tomar decisiones, ¿no? Pero aparte de la toma de decisiones basada en información confiable, también es importante una guía para poder cumplir requisitos, ya sean aduaneros, de comercio exterior, regulaciones que establecen propiamente la Unión Europea. En ese punto te quería comentar cómo es el apoyo que realiza la Cámara a sus miembros, a sus afiliados e inclusive para aquellos que también sean potenciales y quieran sumarse a su Cámara. Claro que sí. Bueno, primero, Fer, tomarte la palabra para el próximo congreso. Por favor, espero participar con ustedes conjuntamente. Sin duda serán un gran aporte. Este año tuvimos a la Universidad de San Francisco presente, así que el próximo estarán ustedes. Gustosos. Y te cuento algo. Nosotros somos un gremio que contamos con 5 comités. Uno de esos comités es el Comité de Comercio Exterior, que de hecho es el que lidero y que fue el, digamos que, actor dentro del primer congreso. Y es el que levanta la información regularmente para poder asesorar
en lo que es la internacionalización, la exportación, la importación, permisos, requisitos y demás. Dentro de este comité tenemos los afiliados, y los afiliados han sido un punto crucial para esta asesoría. Porque imagínate, somos una cámara, aunque somos un gremio que concentra muchísimas empresas, a nivel de personal somos pocos, somos pequeña físicamente. Y no nos permite abastecernos para tanto. Y los afiliados han sido clave para esto, porque ellos son el centro de la información. Ellos son los que nos ayudan a levantar información, requisitos, cambios normativos, que nos dan las cápsulas, la información, boletines, incluso los que nos ayudan a hacer las masterclass para poder actualizar, ¿sí? Nosotros somos Cámara Europea y por ende somos partícipe de manera mensual de la reunión que hace la Unión Europea con los consejeros comerciales y con las cámaras. Y ahí vamos alimentándonos no solamente de lo que ellos tienen como información de primera mano, sino también que somos parte de la alimentación que ellos necesitan como información. Uno de los casos puntuales que por lo general nuestra cámara es la que apoya, coordina y asesora a la Unión Europea, aquí en el Ecuador al menos, es el tema de contratación pública, porque somos la única cámara que da esa asesoría de manera personalizada por el expertise que yo manejo en ese tema. Pero, sin embargo, nosotros sí tenemos la parte de la asesoría. Y ¿sabes una cosa? Esa es la primera fortaleza, la asesoría que tenemos. Y la segunda fortaleza que tenemos para los agremiados es los contactos, la red de contactos que hemos ido haciendo. Entonces, Carmen, nuestra presidenta, siempre dice que es fácil para una empresa grande acceder a un ministro. Obviamente, estás hablando de empresas gigantes, Iberia, Telefónica, el ENNOR, empresas que al final del día tienen un nombre, una trayectoria, que no necesitarían de una cámara para acceder a un ministro. Pero cuando hablas de que un gremio tiene el 80, 70% de agremiados que son MIPES, ellos sí necesitan un contacto para acceder a una reunión con un ministro, con un viceministro, para acceder a una reunión con la Unión Europea, para acceder a una reunión en España. Por ejemplo, nosotros, al ser una red Camacoes, tenemos una red de contactos que les permite a los afiliados tener otra red de contactos. Entonces, por ejemplo, hay algunos afiliados que nos piden los contactos de Madrid. Necesitamos contactos de la Cámara de Madrid. Perfecto, entonces los contactos de Madrid. La Cámara de Madrid les ayuda en cambio a anclar reuniones con empresas de allá. Y así vamos siendo una red fortalecida que nos permite tener contactos. Y llegar a más lugares también. Y llegar ¿no? a más Claro. lugares, porque tienes 44 cámaras españolas a nivel mundial. Y con cada una de ellas tenemos contacto. ¿Por qué? Porque somos cámaras oficiales. Excelente, excelente, Karina. Te agradecemos mucho por toda esa valiosa información que realmente da cuenta de la labor que hace la Cámara. Contabas también que uno de los elementos fundamentales es el tema de la promoción de inversiones. Y claro, esto es siempre de ida y vuelta, ¿no? Esta promoción entre la relación comercial, seguramente aprovechando también el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, que también tiene un capítulo de inversiones. Y en ese sentido queríamos preguntarte, en tu experiencia también, ¿cuáles han sido los sectores estratégicos en los que más se han interesado los inversionistas españoles para llegar acá al país? ¿Y cómo ves tú cuál es el escenario acá de incentivos o mecanismos para promover estas inversiones españolas acá en el país? ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, que hemos tenido y cómo vislumbras un poco el futuro de las inversiones españolas acá en el país? Mira, te voy a contar una anécdota que pasó el año pasado. Nosotros como cámaras oficiales tenemos cada 2 años una asamblea de cámaras en Madrid. Para sorpresa del Ecuador, la Cámara de Zaragoza había seleccionado 5 países de América, de toda América. Y en América hay como 20 cámaras, o sea, quiere decir que hay como 20 países. Y había seleccionado 5 países para presentar el país para futuras inversiones. Y para sorpresa nuestra, Ecuador había sido seleccionado como un país referente para inversión. Y yo donde vaya siempre voy a ser una buena ecuatoriana que ama su país y siempre voy a decir lo mismo, que el Ecuador es un país de oportunidades. Pero en números se ha demostrado que el Ecuador es un país de oportunidades. La relación con España ha sido súper nutrida. Es súper fuerte la relación con España. Existen muchísimas empresas españolas en el Ecuador que no tienen una trayectoria de 1 año, 2 años o que están solamente de manera ocasional por X proyecto, que han venido hace 30, 40, 50 años al Ecuador y se han quedado en el Ecuador. Porque el Ecuador representa inversión, porque el Ecuador representa oportunidad y porque no importa lo que suceda, no importa lo que pase. Yo tuve un profesor, estoy en clases de Derecho en estas alturas de mi vida, y tuve un profesor en una de las materias que decía que en el Ecuador nadie se aburre, y es real, en el Ecuador nadie se aburre. Entonces, bajo ese concepto,
el Ecuador ha sido un país de inversiones. No parece, hemos estado estancados, no voy a desmentir la realidad que estamos pasando, pero Ecuador es un país de oportunidades. Y te digo que los sectores a los que más le apuestan las empresas españolas son muchísimos. Por ejemplo, tenemos energías renovables, sectores estratégicos, tenemos petróleo, movilidad, tecnología, infraestructura, consultoría, educación, comunicación. Eso es por nombrarte algunos de los sectores y de los más robustos que tiene el Ecuador y que España los ha invertido, ¿ya? Y esto ha permitido que estas empresas se queden en el Ecuador. Pero a la vez, al haberse quedado y a través de los incentivos tributarios que el Ecuador ofrece, porque ofrece muchos incentivos tributarios y son súper atractivos, ellos han podido implementar mecanismos de apoyo en el Ecuador. Por ejemplo, te hablo de manera específica, Telefónica. Telefónica tiene su fundación Telefónica. Eso, si bien es un incentivo tributario, pero ¿a quién afecta directamente? Al Ecuador. El Ecuador es beneficiario, pero son proyectos sociales. Hay proyectos culturales, proyectos deportivos, proyectos de salud, en los cuales las empresas invierten su dinero en función de un rédito tributario, pero que al final sigue siendo beneficio para el Ecuador. Es atractivo. Muchos de estos incentivos son atractivos para las empresas. Y muchas empresas españolas están esperando que salgan nuevas inversiones para venir al Ecuador. Y por supuesto, yo creo quedarse a largo plazo. Ahora bien, que estamos estancados, pero esperamos que sea un tema estacional, solamente mientras todo pasa, todo encaje, hablando políticamente, mientras pasen elecciones, como se dice. Pero son sectores que se han ido robusteciendo durante todos estos años. Y mira, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que fue un estudio que presentó nuestra presidenta en una reunión, y fue el hecho de que el Ecuador versus sus vecinos es un país que tiene mejores réditos a nivel de ganancia. Entonces sigue siendo hasta más atractivo, no importa, tienes muchas cosas, es que se demoran en la formalización, es que se demoran en la aduana, que no sé qué, los sueldos tienen los décimos, tienen utilidades, tienes el asunto de la jubilación patronal, y a pesar de todas esas cosas que la gente podría decirte negativos, la ganancia, el margen que tiene una empresa sigue siendo superior versus sus vecinos países. Y también creo que estable por el tema de la dolarización. Sin duda. Eso también es un gran atractivo a nivel inversiones. Ese es uno de los puntos más importantes que le ven a Ecuador, claro. La dolarización. A la final, a veces no hemos tenido inflación, a veces hemos tenido deflación. Entonces eso te permite un poco medir que tú no vas a tener un impacto, o sea, no amaneces hoy con devaluaciones, que puedes tener una inversión a largo plazo, que sabes que tu variación de precios no va a impactar en tu capital, en tu inversión, en tu patrimonio, en nada de eso, ni te va a quebrar tampoco. Entonces, sí es súper importante estar dolarizados. Efectivamente, y creo que sí, como bien lo mencionas, hasta que todo encaje, nuestra misión tanto como cámara, como universidad, como instituto, es seguir haciendo que las cosas se mantengan, ¿no? Que sigan creciendo efectivamente en ese trayecto. Y lo que te comentaba, ya que hago una alusión, creo que sí, efectivamente Ecuador es un país en el que nadie se aburre cuando somos abogados, pero creo que los aduaneros son los que menos se aburren, ¿no? Sin duda. Porque en aduanas siempre van cambiando, hay temas muy transversales que nos afectan, no solo la normativa nacional, como suelo mencionarlo, sino también la normativa internacional. Hay cosas que muchas veces también se va plasmando, etcétera. Tuvimos, aquí sí lo recuerdo históricamente, un giro importante cuando se firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Y finalmente es que todo lo que esté en un acuerdo comercial, quiera o no, la mayoría de lo que esté en un acuerdo comercial aterriza en aduana. Y al principio el gran problema que hubo es qué debe contener el certificado de origen para que tengas la preferencia, ¿no? Sí, así y era es. como que sí, tienes que sumarle aquí, no ponerle esto, efectivamente estas formalidades que hacen que efectivamente el tratado, el acuerdo en este caso, sea ejecutado. Y aquí es lo que te quería mencionar, porque ahora viene una nueva reglamentación por parte de la Unión Europea que está afectando muchísimo a quienes son productores agrícolas y exportadores. Y me refiero al reglamento con respecto a la deforestación, ¿no? Efectivamente, la Unión Europea ha visto y quiere hacer una restricción comercial a aquellos países donde existe deforestación por efecto de la producción agrícola. Nosotros consideramos y conocemos efectivamente que Ecuador es un productor
en masa y la mayoría de su producción está dirigida al tema agrícola, banano, cacao, etcétera. ¿Nos puedes comentar brevemente, sobre todo para quienes nos escuchan también, que la mayoría son exportadores, qué implica esta reglamentación? ¿Qué pueden hacer los exportadores para efectivamente cumplir con este reglamento? ¿A quién pueden acudir inclusive para tener más claridad de este asunto? Mira, quisiera empezar indicándote algo importante. No solamente la Cámara Española, sino muchos gremios hemos tomado la batuta de comenzar a formar, a tener capacitaciones con respecto al tema. La implementación del reglamento se extendió un año más. En diciembre de este año empieza la implementación, mejor dicho, el cumplimiento. Y topamos el tema en nuestro congreso y también fui moderadora en un panel del Congreso de Mujeres de Comercio Exterior de FedExport. Y te voy a decir justo el panel que yo moderé es el panel que hablaba del EUDR, ¿ya? Y nuestros panelistas, los panelistas que me acompañaron, muy brillantes, por cierto, dieron el clavo en muchos aspectos con respecto a la implementación de esto. Francis, por ejemplo, el de cerca que maneja la parte de la Unión Europea, él decía algo importantísimo. Para el Ecuador no es nada raro este reglamento, porque este reglamento nace del anterior reglamento de la deforestación que la Unión Europea manejaba. Uh-huh. Y el Ecuador, para poder exportar desde hace como 12 años, tuvo que hacer ajustes e ir cumpliendo esa normativa. Este reglamento amplía, ¿no? Ya no solamente hablas de deforestación, es trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Aumentaron productos, obviamente, y ojo, ahorita hay unos productos en lista y la Unión Europea tiene la visión de aumentar más productos en este reglamento. Entonces, Francis decía algo importante. El Ecuador ya sabe el camino de la implementación, porque ya lo hizo, lo comenzó a hacer hace 12 años. ¿Qué hay que hacer ahora? Aterrizarlo, conocer, ¿ya? De ahí venían los otros panelistas y fuimos articulando ideas súper importantes. Lo segundo era que el exportador y el productor conozcan la realidad de su situación, que no se engañen, que no se autoengañen, que no digan, no, yo sí ya tenía bonito todo, no, que levanten una información real de qué es lo que tienen en la actualidad y comiencen a mitigar los riesgos que están teniendo alrededor, que les permita levantar un incumplimiento, ¿ya? Porque primero, cumples la normativa local y después cumples el reglamento, pero no aquí, lo vas a cumplir allá. Llegue la mercancía. Exactamente. Sí. Claro. En nuestro congreso se conectaron 2 especialistas de aduana de España y ellos decían que lo que ellos en diciembre van a comenzar a hacer es a levantar el checklist. Ok, usted tiene esto, perfecto. Si tiene, pase. No tiene, regresa. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender que el Ecuador ya hizo este camino. Segundo, conocernos realmente, saber qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Tercero, la implementación de la debida diligencia. Y dentro de la debida diligencia hay una parte que no se nombra, pero que es necesaria, y son las auditorías. Una auditoría te va a poder decir si en verdad estás cumpliendo o no. Es algo importantísimo que hay que saber del reglamento, y es que no solamente le aplica al que exporta, empieza desde la producción, es de la cadena del suministro. Todo, absolutamente todo, cumple la normativa del reglamento. Entonces el exportador puede alegar y decir, es que yo le compro, pero yo aquí fabrico mi aceite, por ejemplo, el aceite de palma. Yo fabrico mi aceite, pero no sé cómo llegó hasta acá, entonces yo cumplo con que aquí sí hay normas. No, desde la cadena de producción es la implementación. Entonces, el trabajo empieza desde arriba. El exportador tendrá que vigilar que sus productores estén cumpliendo y debe dar un acompañamiento, porque al final del día estás hablando de productores que muchas veces no manejan más de 1 hectárea de producción. Sin embargo, son tus proveedores. Claro. Ellos también deben estar cumpliendo el reglamento. Lo más importante, capacitar. Pero no solamente capacitar técnicamente al operario, al agricultor, capacitar desde los niveles de gerencia, para que el nivel gerencial, el directivo, entienda que la inversión económica que va a hacer para la implementación no es un gasto, es una inversión. Y que no diga, no vale la pena porque es mucha plata, en teoría, pero resulta que después dejas de exportar un montón de dinero. Porque en el 2024 hubo un hito histórico de exportación del Ecuador de productos no petroleros y no mineros. Crecimos un 16%. Entonces imagínate llegar a diciembre y que por
ahorrarte unos cuantos dólares porque no alcanzaste a entender lo que significa esta implementación, dejas de exportar miles de millones de dólares en tus productos. Entonces la capacitación es fundamental. Sin duda. Y la inversión en la trazabilidad, ¿no? O sea, es decir, tener una trazabilidad, lo que tú hablabas, por ejemplo, esto de las auditorías, y que es algún tema que lo trabajaremos en el futuro, sobre el tema justamente del compliance preventivo, para entender que todas estas empresas están acordes a los reglamentos de los mercados de destino, de tal manera que tú puedes gestionar unos mejores procesos eficientes donde tienes una trazabilidad bien controlada, con ayuda inclusive de las nuevas tecnologías a través del blockchain. Tú puedes tener un sistema digamos, no solamente armonizado, sino interconectado, generar interoperabilidad entre todas los eslabones de la cadena, y de esta manera, pues, como empresa eres mucho más competitivo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y más eficiente. Te vuelves eficiente en el asunto de la producción. La tecnificación fue clave en el tema del Congreso. O sea, si tú la trazabilidad, la producción, si no la tecnificas, te vas a quedar en la era de Pedro Picapiedra casi, porque avanzamos al ritmo incalculable. Todos los días existen mejoras tecnológicas y nosotros, si no tecnificamos, no mejoramos. Y generalmente eso en temas económicos lo llaman como los cuellos de botella, ¿no? Exactamente. Si uno podría regresar a ver como empresa todos aquellos procesos que le generan cuellos de botella, inclusive creo que ahí también está la inversión, en poder eliminarlos para poder hacer más eficiente tu productividad. Es que si te vuelves eficientes, produces más. Por ejemplo, te voy a decir algo importantísimo que se topó también justo en nuestro panel, no solamente el crecimiento en exportaciones, sino el hecho, por dato dado desde la Casa Matriz de la Unión Europea, de que Ecuador es el primer país que exporta producto orgánico a la Unión Europea. Y está por encima de largo de China, le pasa con 7 puntos. O sea, no le pasa con medio puntito, ni con 1, ni con 2, le pasa con 7 puntos de largo a China y a Turquía, que antes eran históricamente los exportadores de productos orgánicos a la Unión Europea. Ahora es el Ecuador. Y lo más interesante del dato no es solamente que estás en primer lugar con frutas tropicales, que es lo que más se exporta en lo que es orgánico, sino que existe sobredemanda de estos productos. O sea, el Ecuador podría, exactamente, claro. El Ecuador, al tecnificarse, al poder cumplir con este reglamento, no estaríamos hablando de una exportación de un porcentaje del 15% dentro del 100% de productos orgánicos a Europa, sino estaríamos hablando de que abarcamos el 50% sin ningún problema. Porque Ecuador está en la capacidad de producir, el terreno lo permite. El ecosistema lo permite, la mano de obra lo permite, o sea, tenemos todo a favor. Lo que pasa es que debemos open mind, sí, abrir la mente, organizar, tecnificarnos, no tenerle miedo al cambio, como decía una de nuestras panelistas. Muchas gracias, estimada Karina. Con ese dato, mira, vamos para ir cerrando un poco, queremos invitarte más bien a que nos hagas también acá, y sobre todo a quienes nos escuchan, a quienes están interesados por conectar mercados y conectar con España. Creo que aquí nos has dado, digamos, has pasado revista a los temas fundamentales en los que la Cámara colabora, pero ya con un mensaje final también queríamos pedirte casi como un llamado a todos estos exportadores, a todo este sector agropecuario, con toda tu experiencia de ¿se puede conectar mercados? Entendemos que sí, pero que les transmitas un poco, por favor, que todos están, digamos, tienen mucho interés en entender cómo se conectan estos mercados, cómo la Cámara les puede ayudar a conectar y transmitirles este mensaje, que si lo quieren hacer, lo pueden hacer, y que cuentan, por supuesto, con el apoyo tan interesante que ofrece la Cámara. Claro que sí, nosotros desde la Cámara siempre estamos prestos para colaborar. No solamente con el personal propio, sino, como les indiqué al inicio, con nuestros afiliados, que además han sido súper comprometidos. Yo creo y seguiré creyendo firmemente que la educación es la base de todo. De una sociedad, la educación es la base de todo. Dentro de la educación está la capacitación, y nosotros le hemos apostado a eso. Por eso hemos iniciado una serie de capacitaciones justamente en el marco del reglamento. Por ejemplo, la próxima semana, el 27 de marzo, tenemos una masterclass. Nos va a acompañar un especialista español de la implementación del reglamento, la directora del Ministerio de Comercio Exterior, que participa en la mesa de trabajo para todo lo que es la implementación del reglamento, y Andrea López, que es una de las especialistas también con esta implementación. En este marco, nosotros, ¿qué es lo que les motivamos? A que se capaciten, a que conozcan de lo que estamos hablando, a que no le tengan miedo a los términos técnicos, que a veces parecen complejos, pero al final terminan siendo
fáciles. Términos. Solo términos, exactamente. Estamos hablando de un reglamento, o sea, de una ley, y toda ley tiene una complejidad terminológica, pero al final del día sigue siendo una implementación llevadera. Esta implementación podría ser un hito para Ecuador, porque podríamos convertirnos en uno de los países más productores y exportadores a la Unión Europea, con calidad, con costo, cumplimiento, mano de obra, etcétera, etcétera, todo lo que implica, porque ya lo hemos venido haciendo. No es un secreto, no es que nos estamos ahorita recién almorzando que vamos a tener que hacer esto, no, ya lo hacemos, pero ahora hay que complementar lo que hemos hecho. No le tengan miedo a exportar. La gente le tiene mucho miedo a exportar por todas las barreras que implica, o sea, los trámites, lo que decías tú, Fer, los permisos, los no sé qué, que el agente aduanero, que el container, que la contaminación. No le tengan miedo. El que arrancó, después tendrá los réditos. En el Congreso vimos, Fer, muchos casos de éxitos. Personas que empezaron así como que... Me impactó el tema de las flores, de la presidenta de las flores que dio su testimonio. Primero le habían dicho que no puede si no tiene mínimo 8 hectáreas. Y ellos empezaron, creo que dijo, con 1 hectárea. No hizo caso omiso a lo que le dijeron, 8 hectáreas. Empezó con 1 hectárea. Y ahora es una de las mayores exportadoras de flores a la Unión Europea. Entonces, no le tengan miedo a exportar. Pero la base para poder hacer esto sí es el conocimiento. Tienes que capacitarse. Y hay muchísimas empresas y profesionales en Ecuador que están totalmente capacitados para estas asesorías. No necesitas a buscar en el extranjero. Aquí tienes todo. Te puedo garantizar que aquí tienes todo. Buenísimo, Karina. Y fíjate que nosotros nos sumamos, por supuesto, a tus palabras. Somos unos convencidos desde la universidad en que la formación es trascendental. Ya lo hemos venido diciendo en algunos programas, lo reiteramos acá. Estamos cada vez más cerca de lanzar esta nueva oferta académica. Yo estoy seguro que este año ya se va a lanzar. Estamos en los últimos pasos para lanzar esta oferta académica y tenemos una especialización en comercio internacional y práctica aduanera y una maestría en regulación del comercio y los negocios internacionales, que ven esta misma línea de la universidad, de este desafío que se ha planteado de la línea de investigación del derecho económico internacional y que busca justamente a través de este espacio que es Mundo Aduanero, a través del contacto que tenemos con los diferentes actores, consolidar precisamente un ecosistema, una masa crítica de personas interesadas en estos temas que cuenten con una sólida formación desde el punto de vista académico, una sólida formación técnica, que tenga la experiencia también de los negocios, y estamos aquí todos para sumar y ojalá hacer que el Ecuador en esta área del tema agropecuario con la Unión Europea y con otros mercados pues pueda también ser una potencia a nivel internacional. Te agradecemos mucho, estimada Karina, por tu presencia. Ha sido realmente muy ilustrativo escucharte, muy estimulante, también muy enriquecedor, y con esto creo que podemos ir cerrando el programa. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy y estaremos en nuevos episodios de Mundo Aduanero. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias, Fer, gracias por la invitación y estamos en la cámara para servirles. Muy amable, gracias.